Durante aproximadamente 1000 años, la economía romana experimentó diversas transformaciones gracias a los cambios políticos, sociales y culturales que la sociedad romana experimentó a lo largo de su historia. En este video, veremos cómo esta economía logró perdurar durante tanto tiempo y el impacto que tuvo en la civilización occidental. Inicialmente, la economía de Roma era principalmente agrícola y basada en la propiedad de la tierra, con pequeños productores cultivando sus propios terrenos. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad de Roma se convirtió en un centro de comercio y producción industrial, llevando la economía a nuevas dimensiones. Las cosechas básicas de los agricultores romanos en Italia incluían varios granos, aceitunas y uvas. El aceite de oliva y el vino, además de ser parte de la alimentación directa, eran productos cruciales en el mundo antiguo y lideraban las exportaciones de Italia. Los romanos empleaban una forma limitada de rotación de cultivos en 2 niveles, pero la producción agrícola era en gran medida baja y requería un gran número de esclavos para operar a cualquier escala significativa. Un aspecto negativo del comercio y la economía romana era la dificultad de transporte y almacenamiento de alimentos en todo el imperio. Con este fin, a partir del segundo siglo antes de Cristo, se comenzaron a producir millones de ánforas de cerámica para transportar y almacenar alimentos. Un gran número de estas ánforas sobreviven hasta hoy, principalmente en lugares como las excavaciones de Pompeya y Herculano. Los agricultores podían donar sus excedentes de cosechas al gobierno, en lugar de pagar impuestos en dinero. Este sistema permitió que los gobernantes ganaran popularidad distribuyendo gratuitamente granos y también ayudaran a alimentar a las legiones sin utilizar recursos gubernamentales. Sin embargo, esto también dejaba a los agricultores con poco incentivo para aumentar la productividad o la producción, ya que más cosecha se traducía en más impuestos y distribuciones gratuitas de granos. Los ciudadanos terminaron dependiendo de este subsidio de granos y del extenso comercio que surgió a través de él. La necesidad de asegurar provincias con suministros de grano para Roma fue uno de los factores más importantes que llevó a la expansión y conquistas del Estado romano. Entre estas conquistas se encontraban las provincias de Egipto, Sicilia y Túnez, en el norte de África, áreas vitalmente importantes para el procesamiento y envío de granos a Roma. Aunque la producción y el transporte de alimentos dominaban la industria comercial, también había un amplio intercambio de otros bienes de Europa, Asia y África. La prosperidad del imperio y muchos de sus ciudadanos generaron la necesidad de importaciones lujosas y exóticas, como seda de China y el lejano Oriente, algodón y especias de la India, marfil y animales salvajes de África, y grandes cantidades de metales extraídos de la Galia. Además, una gran cantidad de esclavos provenían de todo el mundo. A medida que el imperio se expandía, también crecía la riqueza de sus ciudadanos, aumentando el apetito por la compra de bienes y artículos. Los mercados romanos proporcionaban un lugar donde las personas podían reunirse para comprar productos domésticos, alimentos y artículos de lujo. En el año 112 después de Cristo, el emperador Trajano creó un complejo público que albergaba el comercio, edificios gubernamentales y oficinas comerciales. Este complejo, conocido como el Mercado de Trajano, obtuvo el apodo de ser el primer centro comercial del mundo. La importancia de la industria y la manufactura era considerablemente menor que la agricultura en la antigua Roma. La principal industria era la minería, que proporcionaba piedras para proyectos de construcción masivos y metales para herramientas y armas que conquistaron el mundo occidental. Grecia y el norte de Italia suministraron mármol para muchos de los edificios que conocemos hoy. Grandes cantidades de oro y plata se extrajeron de España para acuñar monedas y crear joyas, mientras que las minas en Britania producían hierro, plomo y estaño para armas. En todo el imperio,
ciudades y pueblos establecieron pequeñas fábricas que producían cerámica, vidrio, herramientas y joyas a mano. Se establecieron extensas rutas comerciales por tierra y por mar, y las carreteras romanas son un legado duradero de la dominación romana, muchas de las cuales aún están en uso hoy en día. Aunque el beneficio principal de una extensa red de carreteras era el transporte de mercancías, su objetivo más importante era la rápida movilización de las legiones siguiendo los rastros de los soldados en marcha. Un gran número de mercancías se transportaba por estas carreteras. Sin embargo, el transporte terrestre era lento y costoso, ya que grandes cargas en carros tirados por pesados bueyes eran lentas y vulnerables a ataques y condiciones climáticas. Por lo tanto, se utilizaban cargas más ligeras transportadas por caballos para distancias cortas, así como caravanas de camellos o burros que llevaban cestas cargadas, llamadas cestos. Algunas mercancías también eran transportadas por esclavos, proporcionando mano de obra barata. El comercio terrestre solo era rentable si las mercancías viajaban distancias cortas o si la carga era pequeña y los artículos eran caros y lujosos. La mayoría de las mercancías pesadas y de gran volumen, como alimentos y metales, se transportaban por agua. Varias rutas marítimas proporcionaban acceso barato y fácil a todas las partes del Mediterráneo. La consolidación de la marina romana durante el gobierno de Augusto redujo significativamente la amenaza de la piratería. Pero el clima y los equipos de navegación precarios aún podían causar estragos en un convoy. A pesar de estos riesgos, no había mejor manera de transportar mercancías que por barco. Los romanos prosperaban con mercancías importadas, y los importadores estaban entre los ciudadanos más ricos del imperio. El sistema de comercio, basado en el intercambio de mercancías, era común en el mundo antiguo. Pero los romanos también utilizaban sistemas de acuñación más avanzados. En el sistema imperial, se acuñaban y circulaban monedas de bronce, latón, cobre, plata y oro, siguiendo estrictas reglas de peso, tamaño, valor y posición del metal. La popularidad y el valor de estas monedas romanas llegaron a tal punto que podían encontrarse incluso en el este de la India. Resulta fascinante observar el detalle y la artesanía de estas monedas romanas, a menudo utilizadas por los emperadores como herramientas para difundir noticias y propaganda entre la población y el mundo, de manera similar a como se hace hoy en día. El comercio también dependía en gran medida de llevar registros y contabilizar las transacciones de dinero. En la antigua Roma, se utilizaba un sistema de numeración propio, conocido como números romanos, que probablemente fue heredado de los etruscos, quienes ocupaban gran parte del norte de Italia antes del surgimiento del Imperio Romano. Aunque los números romanos cumplían su función, en comparación con nuestro sistema de numeración moderno, podían resultar bastante complicados y requerir más tiempo para escribir, especialmente cuando se trataba de números grandes. A medida que el Imperio Romano se expandía territorialmente, comenzó a enfrentar costos cada vez más altos para mantener las provincias conquistadas. La corrupción y la mala gestión de los recursos por parte de los gobernantes llevaron al despilfarro y a impuestos elevados, sobrecargando a la población y generando inestabilidad política y social. La moneda romana también fue perdiendo su valor debido a la inflación y a la falsificación de monedas, lo que provocó una crisis monetaria que afectó negativamente al comercio y la economía. A pesar de los desafíos, la historia económica de Roma sigue siendo un relato cautivador de la evolución y complejidad de una sociedad que transitó desde una economía agrícola hasta convertirse en un centro comercial e industrial de relevancia mundial. La red de carreteras romanas, las rutas marítimas y la diversidad de bienes comerciados entre diferentes regiones y continentes pintan un retrato vibrante de la interconexión y prosperidad que caracterizó a este imperio. La historia económica romana también revela la importancia de la planificación a largo plazo y la gestión efectiva de recursos para el mantenimiento de un imperio.
la dependencia de subsidios alimentarios y la complejidad de los sistemas de transporte y comercio plantean reflexiones sobre las dinámicas económicas que persisten en el mundo actual. En resumen, la economía romana, a pesar de sus altibajos y desafíos, dejó un legado duradero en la historia económica mundial. Desde los campos agrícolas hasta los bulliciosos mercados y las rutas comerciales, el Imperio Romano experimentó una transformación económica notable a lo largo de su milenaria existencia. A medida que el Imperio Romano enfrentaba desafíos económicos, surgieron oportunidades para la innovación y la adaptación. A pesar de las tensiones y dificultades, la historia económica de Roma sigue siendo una narrativa cautivadora de cómo una civilización antigua se enfrentó a los cambios y mantuvo su relevancia en el escenario mundial. Con el tiempo, la expansión del comercio y la necesidad de mantener el vasto imperio condujeron a avances en la logística y el transporte. A pesar de las limitaciones de las carreteras terrestres, los romanos aprovecharon al máximo sus habilidades en la construcción naval. La consolidación de la marina romana durante el gobierno de Augusto no solo redujo la amenaza de la piratería, sino que también facilitó el transporte marítimo de mercancías a lo largo de las rutas mediterráneas. Los mercados romanos, vibrantes centros de actividad económica, se convirtieron en lugares donde las historias de diferentes regiones se entrelazaban. Desde productos locales hasta exóticos bienes importados de China, India y África, estos mercados eran verdaderos crisoles de culturas y mercancías. La creación del mercado de Trajano, apodado el primer centro comercial del mundo, marcó un hito en la historia de los lugares de comercio, albergando no solo intercambios comerciales, sino también edificios gubernamentales y oficinas comerciales. A medida que la prosperidad y la demanda de bienes aumentaban, el Imperio Romano se encontró en la encrucijada de su propia complejidad económica. La importancia de mantener provincias abastecidas con grano para Roma impulsó expansiones y conquistas hacia regiones cruciales, como Egipto, Sicilia y Túnez. Estas áreas se volvieron vitales para el procesamiento y envío de granos a la capital, consolidando la interdependencia económica dentro del imperio. Sin embargo, la estabilidad económica de Roma también se vio amenazada por factores internos. La dependencia de subsidios alimentarios creó una dinámica donde los agricultores tenían poco incentivo para aumentar la productividad, lo que, a su vez, afectaba la capacidad de Roma para mantener su vasta población. Además, la inflación y la falsificación de monedas contribuyeron a una crisis monetaria que afectó adversamente al comercio y la economía en general. La historia económica de Roma es, en última instancia, una narrativa de los altibajos inherentes a la gestión de un imperio expansivo. Desde la minería en la Galia hasta la importación de bienes de lujo de China, la economía romana refleja la complejidad y diversidad de un imperio en constante evolución. A través de conquistas, intercambios comerciales y desafíos internos, Roma dejó una marca indeleble en la historia económica mundial. A medida que exploramos las intrigas y triunfos económicos de la antigua Roma, recordamos que, en muchos aspectos, las lecciones aprendidas siguen siendo relevantes en el mundo actual. La gestión eficaz de recursos, la adaptabilidad frente a cambios y la comprensión de la interconexión global son temas atemporales que continúan resonando en nuestras propias experiencias económicas modernas. A pesar de los desafíos y altibajos económicos, la historia fascinante de Roma no se limita a dificultades, sino que también destaca la resiliencia y la creatividad de una civilización que supo adaptarse a su entorno cambiante. Con el tiempo, la necesidad de abastecer a la creciente población de Roma y mantener su vasto imperio llevó a innovaciones en la gestión agrícola. La introducción de millones de ánforas de cerámica para el transporte y almacenamiento de alimentos demostró la capacidad de Roma para abordar problemas logísticos.
Estas ánforas, algunas de las cuales aún sobreviven en lugares como las excavaciones de Pompeya, fueron una solución ingeniosa para superar los desafíos de transporte y almacenamiento a lo largo del vasto imperio. La política alimentaria, que permitía a los agricultores donar sus excedentes al gobierno en lugar de pagar impuestos, no solo garantizaba el suministro de alimentos, sino que también se convertía en una estrategia política para ganarse el favor del pueblo. Sin embargo, este sistema también planteó desafíos, ya que los agricultores tenían poco estímulo para aumentar la productividad, creando una dinámica compleja entre la política, la economía y la agricultura. La expansión del Imperio Romano hacia regiones estratégicas como Egipto, Sicilia y Túnez revela la importancia de asegurar fuentes vitales de grano para Roma. Estas conquistas no solo proporcionaron recursos cruciales, sino que también ampliaron las rutas comerciales y enriquecieron la diversidad de bienes disponibles en los mercados romanos. La complejidad económica de Roma se reflejaba también en su capacidad para mantener una red de carreteras que, si bien facilitaba el comercio, tenía un propósito militar fundamental: la rápida movilización de las legiones. Estas carreteras, muchas de las cuales aún existen hoy, son testigos duraderos de la ingeniería romana y su visión a largo plazo para el imperio. A pesar de la riqueza y la abundancia en muchos aspectos, Roma enfrentó desafíos internos que amenazaron su estabilidad económica. La corrupción, la mala gestión de recursos y la inflación llevaron a una crisis monetaria, debilitando la confianza en la moneda romana y afectando el comercio en general. La historia económica de Roma no solo es un relato de números y transacciones, sino una narrativa rica en personajes, innovaciones y desafíos superados. Desde los agricultores en los campos de Italia hasta los comerciantes en los bulliciosos mercados de Roma, cada actor desempeñó un papel crucial en la evolución de una economía que dejó un legado duradero. En retrospectiva, la historia económica de Roma no solo nos invita a reflexionar sobre las complejidades inherentes a la gestión de un imperio, sino también a extraer lecciones atemporales sobre la importancia de la adaptabilidad, la planificación a largo plazo y la comprensión de las interconexiones en el tejido económico de una civilización. Aunque los mercados y las monedas han cambiado, las lecciones de la antigua Roma siguen resonando en nuestra comprensión del dinamismo económico en la actualidad, con el telón de fondo de la grandiosa Roma, donde la historia económica se entreteje con las tramas de conquistas, intrigas y desafíos. La narrativa continúa revelando capítulos emocionantes de esta civilización que dejó su huella en el escenario mundial. El ingenio romano para superar obstáculos logísticos se manifestó de manera espectacular con la introducción de las ánforas de cerámica, un recurso astuto que transformó el transporte y almacenamiento de alimentos en todo el imperio. Estos recipientes, cuidadosamente producidos en masa y hoy preservados en lugares como las excavaciones de Pompeya, no solo representan una solución práctica, sino también un testimonio tangible de la habilidad romana para abordar desafíos con creatividad. La política alimentaria, ingeniosamente diseñada para permitir a los agricultores donar excedentes en lugar de pagar impuestos, sirvió como estrategia política y económica. Mientras garantizaba el suministro de alimentos, también tejía una red de apoyo popular para los gobernantes. Sin embargo, esta estrategia también llevó a una compleja relación entre la producción agrícola, la política y la economía, con consecuencias que resonarían a lo largo de la historia. Las conquistas estratégicas en regiones cruciales, como Egipto, Sicilia y Túnez, no solo ampliaron las fronteras del imperio, sino que también enriquecieron las rutas comerciales y diversificaron los bienes disponibles en los mercados romanos. Cada provincia conquistada se convertía en un nodo vital en la vasta red económica de Roma,
contribuyendo tanto a su riqueza como a su complejidad. Las imponentes carreteras romanas, cuyos vestigios aún se encuentran en uso hoy en día, no solo facilitaron el comercio, sino que también desempeñaron un papel militar crucial. Concebidas para permitir la rápida movilización de las legiones, estas carreteras reflejan la visión a largo plazo de los romanos para su imperio, donde la prosperidad económica y la seguridad militar estaban intrínsecamente vinculadas. A pesar de la opulencia y la abundancia, Roma no estuvo exenta de desafíos internos que amenazaron su estabilidad. La corrupción, la mala gestión de recursos y la inflación minaron la confianza en la moneda romana, desencadenando una crisis monetaria que reverberó en todo el comercio y la economía. Estos desafíos internos, entrelazados con los triunfos y las innovaciones, pintan un retrato completo de la compleja telaraña económica de Roma. La historia económica de Roma es más que una sucesión de transacciones y cifras. Es un drama humano, en el que agricultores, comerciantes y gobernantes se entrelazan en un tapiz de prosperidad, desafíos y resiliencia. Desde los campos de Italia hasta los bulliciosos mercados de Roma, cada individuo contribuyó a la riqueza y la complejidad de una economía que sigue fascinando a través de los siglos. Al mirar hacia atrás, la historia económica de Roma nos invita a reflexionar sobre las lecciones atemporales de adaptabilidad, planificación a largo plazo y comprensión de las interconexiones en la trama económica de una civilización. Aunque los tiempos han cambiado, la esencia de estos principios perdura, recordándonos que las lecciones de Roma siguen resonando en el pulso económico de nuestra propia era. En resumen, la fascinante historia económica de Roma nos ha llevado a través de un viaje lleno de intriga, innovación y desafíos superados. Desde el ingenio de las ánforas de cerámica hasta las conquistas estratégicas y la complejidad de las carreteras romanas, hemos explorado las capas de una civilización que dejó una marca indeleble en la historia. Queridos espectadores, ¿qué enseñanzas han extraído de la historia de hoy? ¿Qué aspectos de la economía romana les han sorprendido o inspirado? Nos encantaría conocer sus comentarios y reflexiones. No olviden dejar su like si disfrutaron del video y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones históricas. La historia de Roma es un tesoro de lecciones que trascienden el tiempo, y al comprender su pasado económico, podemos encontrar valiosas lecciones aplicables a nuestro propio contexto. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por el corazón económico de la antigua Roma. Hasta la próxima aventura histórica.